Súper amable, súper amable. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Café Científic. Yo soy Maya Viesca y desde el Centro de Promoción Cultural del ITESO me da muchísimo gusto darles la bienvenida esta tarde que resultó espléndida finalmente. Todo el día llovió, pero nos perdonó el Café Científic. No les voy a decir qué truco hicimos, pero bueno. Como también todos ustedes saben, esta tarde celebramos el 12º aniversario del Café Científic. Nuestra primera sesión fue en el 2004, en septiembre de 2004. Y bueno, pues esta es la sesión, si no me falla, 129, casi 130. Entonces, bueno, es un placer seguir contando con su presencia en este espacio que llamamos un espacio de ocio para pensar y platicar la ciencia. Para conversar con científicos, para conversar en torno a la ciencia y sus temas, sus instituciones, sus problemas. Y bueno, pues estamos de manteles largos esta tarde, que nos visita el doctor Antonio Lascano, para quien… Sí. Creo que no va a hacer falta presentarlo después de ese aplauso. De todas maneras, sí me gustaría, para algunos que a lo mejor no han estado previamente en el café, explicar brevemente la dinámica de este tipo de conferencias, que en realidad preferimos no llamarlos conferencias, sino diálogo. La charla del doctor Lascano en un primer momento durará media hora, una cosa así. Lo que tratamos de hacer es un balance de tiempos, no somos muy estrictos, para después de una breve pausa, en donde hoy habrá pastel para celebrar. Después retomar con preguntas suyas y respuestas del doctor. Es un ejercicio que trata de hacer un guiño a esta democracia que cae bien en cualquier espacio, en este caso en el diálogo en torno a la ciencia. Entonces, bueno, pues esa es más o menos la fórmula. También evitamos el uso o no usamos imágenes en esta misma idea de emular un diálogo, una charla en donde rara vez utilizamos, cada vez más, la verdad es que sí, ahora todo el mundo saca su teléfono y quiere enseñar al abuelito y al sobrino y al nieto, pero usualmente cuando hablamos con los amigos no estamos en ese plan. Entonces, imágenes hay un montón en la red, después seguramente podemos buscarlas y tener otro tipo de referencias, pero en esta ocasión la idea es concentrarnos en el diálogo y en las palabras. Entonces, bueno, pues el tema que nos propone el doctor Lascano para esta tarde es Darwin y los jesuitas. El doctor siempre le ha gustado el tema de la polémica, perdón, de la historia y de la ciencia y de la polémica también, pero es un hombre que tiene muchísimo que decir en ese sentido, entonces nos encantó la propuesta. Por supuesto que él podría hablar de muchísimas cosas y nos gusta esta idea de trabajar, de platicar esta tarde en torno a eso, porque bueno, finalmente el ITESO algo tiene que ver con ello, ¿no? Aunque hablen mal, no importa. Aunque haya cosas que decir que puedan no gustar, no pasa nada. Y bueno, pues quiero darme 30 segundos para hablar un poco de su trayectoria para aquellos que no pudieran tener esta información precisa. Él siempre me ha gustado que orgullosamente habla de que ha estudiado toda su vida en México, ha aprendido en muchísimos lados, pero sus estudios formales y sus grados los obtuvo en escuelas mexicanas públicas. Él trabaja en la Universidad Autónoma de México, es miembro del Colegio Nacional desde el 2014 y ha trabajado como profesor residente y científico visitante en Francia, en España, en Italia, en Cuba, en Suiza, en Rusia. Su agenda es complicadísima, vive viajando todo el tiempo. Se ha especializado en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida por medio del análisis de meteoritos y de simulaciones experimentales de la Tierra primitiva, así como mediante el análisis de secuencias de genes muy antiguos. Dirige en forma honoraria el Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, en Ecuador. Es autor de más de 150 trabajos de investigación publicados en revistas con arbitraje internacional, alrededor de 70 artículos de divulgación científica y es autor o coautor de 16 libros especializados sobre problemas evolutivos. Entre los reconocimientos que ha obtenido está el Investigador Nacional Nivel 3 por parte del CONACYT y la distinción Catedrático Universitario por parte de la UNAM. Y como la verdad es un placer hablar con él, toda esta información la tiene en la página, la dejo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
Bueno, primero que nada, déjenme agradecer la invitación a estar aquí de nueva cuenta con ustedes. En segundo lugar, debo decir muy rápidamente que Maya es una de esas personas a quienes no le puedo negar absolutamente nada. En tercer lugar, a mí Guadalajara siempre me ha resultado extraordinariamente fascinante, toda esta región de México, por la concentración de creadores deslumbrantes que ha tenido siempre a lo largo de su historia. Uno de repente piensa en pintores como Orozco, que aunque es una frase muy repetida de que es gente de aquí, la verdad es que uno piensa en Orozco, piensa en Yáñez, piensa en Juan Soriano, y al mismo tiempo piensa en un sector extraordinariamente conservador que tiene esta zona de México. Y si uno rastrea un poco la historia de estos debates, se da uno cuenta que se prolongan de hecho hasta la época de la colonia. A la gente a menudo se le olvida que fue en toda esta parte de México donde se gestó ideológicamente la guerra de independencia, y que además se gesta con la lectura directa de las obras de la Ilustración y la reflexión filosófica que hacían una serie de personajes que, bueno, ya forman parte de la historia mexicana, por un lado. Por otro lado, debo decir que esa contradicción entre esta actitud extraordinariamente abierta, extraordinariamente liberal, y al mismo tiempo un conservadurismo muy peculiar, a mí me llama mucho la atención en términos de lo que es la orden de los jesuitas. Mi abuelita materna, que era una mujer muy culta y que tenía este humor típicamente mexicano, decía que toda buena familia mexicana, eso era una distinción, una categoría importante, toda buena familia mexicana tenía que tener un tío ateo y un tío jesuita, y con frecuencia eran la misma persona. Y creo que tenía razón en más de un sentido. Pero lo que ocurre con los jesuitas, al igual que ocurre, por ejemplo, con algunas órdenes shintoístas, con algunas, no todas, con algunas órdenes budistas, sobre todo en el budismo tibetano, lo que ocurre con los dominicos y con lo que ocurre con la iglesia anglicana en Inglaterra, tienen una tradición intelectual extraordinariamente refinada, que ciertamente la vuelve muy atractiva. A mí esta parte me gusta mucho, y ciertamente debo decir que mi corazón está con ese sector de los jesuitas tan refinados que tuvieron que salir expulsados del país, algo que la orden sigue conmemorando y rememorando con una amargura perfectamente legítima. Estar en un lugar que se llame Clavijero a mí me conmueve mucho, porque aunque la gente no lea Clavijero, cuando uno ve sus libros, se da uno cuenta del extraordinario amor que sentía por México, del reconocimiento que tenía de México como una nación independiente propia, y de esa visión digna de un enciclopedista francés que le permite estar describiendo desde la orografía hasta las relaciones sociales, desde la botánica y la zoología que observa hasta las lenguas, con este empeño de recuperar el pasado mesoamericano y dar un sentido de identidad y un sentido de nacionalidad que a mí me conmueve mucho. Entonces, por todas esas razones estoy realmente muy contento de estar con ustedes. Pero luego además resulta que hay cosas que la gente tiende a olvidar. Yo soy de los que están convencidos, y creo que es muy fácil lograr que ustedes también compartan esa idea, de que una de las revoluciones intelectuales más fuertes, más poderosas que se dan en el pensamiento occidental, culmina cuando en 1859 Charles Darwin publica El origen de las especies. Hay una serie de mitos muy fuertes con respecto a la publicación del libro. La gente en general tiende a olvidar que para entonces la idea de la evolución estaba muy aceptada en Inglaterra, estaba muy aceptado en algunos sectores de la sociedad europea, y que hay mucho de mito con la idea de que las iglesias lo rechazaron. Hay algo de cierto, como vamos a ver, pero también es verdad que hubo una aceptación mucho más rápida de lo que uno se imagina. Una de las cosas que resulta muy sorprendente
cuando uno revisa la historia de la relación entre la Iglesia Católica, que es una más de las iglesias, yo ahí sí no privilegio para nada a una entidad sobre las otras, cuando uno compara la reacción de la Iglesia Católica con la publicación del Origen de las Especies, resulta que el Papa en turno era uno de los papas más reaccionarios, más antiintelectuales y más conservadores que ha tenido la Iglesia Católica a lo largo de su historia, que era el Papa Pío IX, el mismo que bendijo, hay que recordar, a las tropas de Francia cuando nos invaden, el mismo que ordena secuestrar un niño judío que había sido bautizado y lo cría como si fuera su hijo, y el mismo que insiste en dogmas que personalmente me parecen totalmente desproporcionados como el de la infalibilidad papal. Bueno, uno revisa la historia de la Iglesia, y créanme que esa parte sí que la conozco con mucho detalle porque pasé 2 meses, tuve el privilegio de pasar 2 meses investigando los archivos secretos del Vaticano, que no son secretos, es una mala traducción. El nombre en italiano es el Archivio Segreto, que literalmente se debe traducir como el archivo secretarial del Vaticano. Y uno llega allí y uno descubre que está en una institución académica donde hay un respeto extraordinario por la cultura. Es un privilegio estar en un lugar como estar en cualquier biblioteca, en donde uno siente un amor por el pasado, por la historia, por los testimonios, por los documentos, y efectivamente pude revisar todo, como se puede revisar todo en los archivos secretos del Vaticano. Voy a seguir usando esa nomenclatura, excepto lo que se conoce como el testamento secreto del Papa. Cuando uno revisa los archivos del Vaticano, la correspondencia de los papas, en fin, lo único que está prohibido, ni siquiera sé dónde están ni cómo los guardan ni nada, es el llamado archivo secreto del Vaticano, el llamado testamento secreto de los papas. Que puede contener, no lo sé, ni me interesa la verdad, discusiones sobre el dogma, puede contener discusiones privadas sobre qué hacer con las propiedades particulares del Papa, puede tener estas cosas míticas, personalmente debo decir que me parecen un poco grotescas, que si la Virgen de no sé qué se le apareció en sueños a no sé qué y predijo no sé cuántas cosas, pero esto es parte de los mitos urbanos que circulan no solo entre los católicos, sino entre muchos otros lados. Pero fuera de eso, uno puede revisar absolutamente todos los documentos que han ingresado al Vaticano. Y cuando uno revisa la correspondencia de Pío IX, uno lo que descubre es que efectivamente el Vaticano tuvo razón cuando declaró en el 2009, que fue el aniversario del el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin, que la Iglesia no tenía por qué pedirle disculpas a nadie, porque la Iglesia no había nunca prohibido ni la teoría de la evolución, ni tampoco había colocado el libro El origen de las especies en el índice de libros prohibidos. Eso es absolutamente cierto. Es decir, cuando el Vaticano dice nosotros no tuvimos un problema con la evolución, eso es cierto. Pero a la semana de estar revisando los documentos de Pío IX, me encontré con que el Papa ejercía un derecho que tienen muchos políticos, que es el de lo que ahora se llaman las entrevistas de banqueta, en donde uno puede acercarse a un político, bueno, si lo dejan los guaruras y esto, ¿no? Uno se puede acercar a un político y pedirle su opinión, un ministro, al mismo presidente, a un secretario de Estado, qué sé yo, su opinión sobre algún tema, y uno sabe que si lo está diciendo en la banqueta, en la acera, como dirían los españoles, no está hablando desde las alturas políticas de su silla ministerial o de secretario o de presidente. El Papa ejerce este derecho, el Papa Pío IX ejerce este derecho de una manera que refleja esa doble moral, y lo digo en el sentido político, en donde, aunque nunca condena la teoría de la evolución, el Papa en realidad lo que está haciendo es dar la orden de San Silvestre, que es la mayor orden que puede
de recibir un seglar católico de parte del Vaticano, estaba dando la orden de San Silvestre en grados de espada de oro, espuelas de oro y collar de oro a aquellos que estaban criticando la teoría de la evolución. Es decir, hay una ambigüedad perfectamente comprensible en un monarca absoluto, porque eso es finalmente lo que es un papa, a un monarca absoluto que está defendiendo, haciendo un juego doble, por un lado apoyando las críticas en contra de Darwin, pero al mismo tiempo no está hablando ex cátedra, no está hablando como papa, no está premiándolos como papa. Me puse a hacer un análisis de los documentos, que fueron bastantes, que me encontré de este tipo de distinciones que otorgaba Pío IX, y fueron prácticamente a gente inofensiva, seguramente recomendados por los arzobispos o los obispos locales, que no representaban mayor problema en términos del desarrollo de una teoría que abrió de una manera desbocada, maravillosa, las puertas de la reflexión sobre la diversidad de los seres vivos. Pero lo que sí me sorprendió enormemente ver que en esa época, y debido a que había habido unos conflictos con el reino de Nápoles y las dos Sicilias, que se vuelve extraordinariamente antijesuita, esto pasa de cuando en cuando, los pobres ya están habituados a este tipo de situación, la revista que tenían los jesuitas, que se llamaba la Civiltà Católica, un poco como la civilización católica se podría traducir, cambia su sede de Nápoles al Vaticano. Y aunque la revista era dirigida y escrita básicamente por jesuitas, entiendo que sigue siendo así en buena medida, uno descubre, para sorpresa, que la orden más refinada intelectualmente que tienen, ¿no hay dominicos por aquí? No, la orden más refinada, es la competencia, la orden más refinada intelectualmente y científicamente que tienen la Iglesia Católica, se lanza tremendamente contra el Papa. Y esto va a durar un buen rato hasta que Pío IX muere, y sube al trono de San Pedro León XIII. León XIII, que venía de una familia de la baja nobleza, que tenía su padre era un conde arruinado, pero esto los había acercado mucho a la realidad, sobre todo de Roma. Hay un detalle que, esta historia la tengo que escribir en algún momento, nunca he tenido tiempo para hacerlo. Cuando uno revisa la correspondencia de Pío IX, resulta que le escribe su Alteza Imperial, la Gran Duquesa de Rusia, no sé qué, el príncipe de Liechtenstein, la condesa Drago, ese nombre me acuerdo muy bien, del norte de Italia, etcétera. La correspondencia de León XIII es maravillosa, porque le escribe, no estoy inventando nada, le escribe la Asociación de Lavanderas del Trastevere de Roma, le escribe el grupo de pastores de Lombardía, la Asociación de Herreros de Umbria. Uno ve una cambio brusco, extraordinariamente brusco, entre las pretensiones aristocratizantes de Pío IX y la realidad con la que la Iglesia se está abriendo al mundo decimonónico, al mundo moderno, por parte de León XIII. Y León XIII es absolutamente extraordinario. De hecho, él es el que abre el archivo secreto del Vaticano a los historiadores. Él es el que dice que si hay una contradicción entre los textos sagrados, básicamente refiriéndose al Antiguo Testamento, y lo que la razón dice, hay que entender a los textos sagrados como metáfora, lo cual no es trivial. Está diciendo que el diluvio universal o la zarza ardiente o las lluvias de piedras del cielo deben ser entendidos como metáfora y no como una descripción de la realidad. Y en general impulsa abiertamente a los buenos católicos a estudiar ciencias naturales. Entonces se dan ustedes cuenta de esa ruptura tan extraordinaria, y es una ruptura que se va a reflejar básicamente en la actitud de los jesuitas ante la teoría de la evolución. Creo yo, aquí estoy especulando, y con razones legítimas van a ver por qué, creo yo que esto tiene que ver con ese voto de obediencia absoluta de los jesuitas al Papa, que todos sabemos que tiene razones políticas.
O sea, los jesuitas obedecen de manera absoluta al Papa porque de esta manera se libran de tener que obedecer al monarca en turno en el lugar donde estén. Pero es una habilidad, bueno, en inglés no se olviden ustedes que en Inglaterra todavía cuando se hacen estas maniobras a las que estamos muy acostumbrados en la vida política de todos los países, decimos que son maniobras jesuíticas, ¿no? Hay este juego muy inteligente de la realidad y la política. Entonces yo creo que la orden de Jesús entiende muy bien los cambios que están pasando y fieles a esta parte esencial de su voto absoluto a lo que diga el Vaticano, cambian la actitud con respecto a la evolución. Y quien primero lo cambia es un jesuita que era un entomólogo austriaco, Erich Wassmann, y acuérdense que los católicos austriacos pueden ser profundamente conservadores, extraordinariamente conservadores. Es uno de los sitios donde ideas como la teología de la liberación o cosas así, imposible que circulen, encontrarse con lo que pasa, por ejemplo, en Holanda o entre los jesuitas franceses. O los latinoamericanos, desde luego. Erich Wassmann empieza como un detractor brutal de la teoría de la evolución y 5 o 6 años más tarde, después de haber estudiado los fenómenos de la mirmicofilia y la termefilia, es decir, esta relación que tienen distintas sociedades de insectos, que es un nombre que me choca utilizar, pero en fin, es el que usan mis colegas etólogos, con respecto a las sociedades de animales, de insectos, él dice que la única explicación posible para entender la conducta de este tipo de insectos es la teoría de la evolución. Y curiosamente se acerca a Haeckel, que Haeckel es el gran difusor de la teoría de la evolución en ese momento en Alemania. De Alemania se extiende, bueno, cuando hablo de Alemania estoy hablando de los países germanoparlantes. De Alemania se extiende la influencia de Haeckel a toda Latinoamérica y a menudo se nos olvida que gracias a Haeckel es que don Alfonso Herrera copia muchos de sus modelos, los mejora y desarrolla la enseñanza laica de la teoría de la evolución en México a partir del siglo XIX. Bueno, Wassmann es un personaje interesantísimo, escribe en un alemán fácil de entender, venturosamente, no escribe en Hochdeutsch, no escribe en el alto alemán, ¿no? Sino él venía de una familia muy modesta y aunque ciertamente era un hombre educado, su alemán es relativamente fácil y uno se da cuenta del empeño con el que Wassmann se dirige una y otra vez a Haeckel, pidiéndole discutir sobre la evolución y Haeckel lo desdeña. Haeckel lo desdeña con una arrogancia verdaderamente impresionante. No se le puede pedir a Haeckel que haya tenido caridad cristiana, porque si algo tenía Haeckel era ser un ateo militante de primera. Haeckel es invitado, para que se den una idea, a Roma en 1909 a inaugurar el Congreso Mundial de Monistas y la prensa italiana lo declara el antipapa. Y como tal, y el Papa en turno, creo que era Pío XI, no estoy muy seguro, dice, bueno, si llega Haeckel a Roma, yo me voy. Pues Haeckel llegó a Roma y desde luego que el Papa no se fue. Pero ve uno este ateísmo militante de parte de Haeckel, que tenía razones muy poderosas, personales, etcétera, que a mí la verdad me da un poco de pereza pensar en dedicar tanto tiempo a estar siendo ateo, ¿no? Pero lo puedo entender. No es sino prácticamente al final de su vida cuando Haeckel dice que explícitamente escribe que la mejor demostración del poder extraordinario que tiene la teoría de la evolución es que haya habido jesuitas como Wassmann que se han empeñado en reconciliar la idea de la creación divina con la idea de la teoría de la evolución. Y Haeckel es perfectamente preciso en este sentido, porque lo que va a hacer Wassmann es decir, hay teoría de la evolución excepto para el origen de la vida y hay teoría de la evolución excepto para la llegada del alma en el momento de la concepción de los humanos. Entonces se dan ustedes cuenta que es una actitud teísta
muy refinada, muy sofisticada, que trata de conciliar los puntos de vista de lo que él está observando como una realidad, que es la teoría que es el hecho de la evolución, y lo que su actitud religiosa le está mostrando. Sorprendentemente, Wassmann ha sido ignorado por los mismos jesuitas. Y digo que sorprendentemente ha sido ignorado por los mismos jesuitas porque en la gran historia de los jesuitas, que es la que escribe Jean Lacouture, hay un par de menciones a Haeckel, y de hecho Lacouture dice en algún momento en el primer libro, son 2 volúmenes, dice: es sorprendente que los jesuitas nunca hayan producido un Newton, un Descartes o un Pasteur, y que citando a otros jesuitas, y que estén ignorando a gentes como Wassmann. No logro yo entender ese desdén de la orden o ese descuido de la orden hacia la recuperación de una figura que en realidad, bien a bien, es el que define lo que es la actitud actual de la Iglesia Católica con respecto a la teoría de la evolución. Dios crea el universo con el potencial para que evolucionen los organismos, y eso no contradice para nada ni los dogmas eclesiásticos, ni las enseñanzas básicas de la Iglesia, ni lo que a lo largo de los escritos más importantes del catolicismo se ha expresado. Menciono a Wassmann, pero se dan cuenta que hasta ahora no he mencionado un personaje que cuando uno habla de evolución y de jesuitas inmediatamente salta a la mente, que es Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin en realidad es precedido por una serie de sacerdotes, muchos jesuitas, que vienen después de Wassmann, y esa es una historia que me he dado cuenta que mis amigos jesuitas o mis amigos historiadores se han dedicado a ignorar básicamente, pero junto con 2 colegas valencianos, Juli Peretó, que es un colega, un biólogo evolucionista muy reconocido, y Jesús Catalá, que es un historiador de la ciencia y de la Iglesia Católica, también en Valencia, nos metimos a los archivos de los jesuitas en España, en Valencia, en Madrid, nos metimos, me asomé a unos archivos de jesuitas que están en Bélgica, en fin, y lo que nos dimos cuenta es que había toda una serie de sacerdotes que se empeñan en publicar libros extraordinariamente abiertos intelectualmente. Por ejemplo, Jaume Maumaz en Bélgica, por ejemplo, Lablon en Argentina, por ejemplo, uno que no estoy muy seguro, creo que no era jesuita, pero tampoco era precisamente un pan de azúcar, Gemelli, el que le da el nombre al hospital donde atienden a los papas, que era un genetista de altos vuelos, pero que cometió un error que para mí no es trivial y que lo correlaciona con Teilhard de Chardin. Desarrolla toda una teoría genética apoyando las tesis de los fascistas italianos que demuestran la inferioridad de los judíos. Si ustedes leen la historia de las comunidades judías en Italia, verán que no hubo ningún problema. Hay muchos mitos al respecto, pero estaban realmente extraordinariamente integrados. Los que hayan leído novelas o visto películas como El Jardín de los Vizzi-Contini recordarán que incluso había muchos jóvenes judíos de la clase alta que aceptan el fascismo, pero después, muy conscientemente, Gemelli se convierte en el teórico de el racismo con su obra sobre la inferioridad genética de los judíos, que es una actitud, por decirlo menos, poco cristiana. Pero bueno, en todos los sectores supongo que hay ovejas negras de los cuales uno se puede sentir avergonzado. Pero menciono Jaume Pujol en Cataluña, que como buen catalán, también un cura jesuita, como buen catalán, se opone a Franco, se opone a esta rigidez ideológica y dogmática en la Iglesia, y enseña teoría de la evolución y escribe libros sobre origen y evolución de la vida, pero siempre en la línea de Wassmann. Todos estos personajes preceden a Teilhard de Chardin. Entonces, una conclusión
a la que hemos llegado Jesús Catalá, Juli Peretú y yo mismo es que Teilhard de Chardin no representa el comienzo de la apertura de la Iglesia católica, de la jerarquía católica con respecto a la teoría de la evolución, sino que representa la culminación de un movimiento intelectual que hasta ahora ha sido ignorado por historiadores, por evolucionistas, y que finalmente culmina en un momento en el que él, como muchos de sus contemporáneos, resulta que empieza a apoyar la idea de la eugenesia. Esto sé que les va a caer como una sorpresa enorme, porque cuando uno habla de eugenesia, quien viene a la mente no es solamente Gemelli, sino también Hitler, también los esfuerzos de mucha gente por jugar con la teoría de la evolución para mejorar las razas. Bueno, esto fue un pecado, si lo quieren ver así, que comete Teilhard de Chardin, o una falta que él está cometiendo, que es por lo demás muy frecuente en muchos evolucionistas de su época, con una apertura muy característicamente francesa y muy característica, una actitud intelectual característicamente jesuítica. En Francia acaba de haber un evento hace unos cuantos meses en donde los jesuitas franceses abrieron lo que tienen de los archivos de Teilhard de Chardin, y un amigo mío que es un gran historiador de la biología molecular, Michel Morange, él está en la École Normale, se puso a ver, no solamente a releer con mucho cuidado el fenómeno humano, en fin, todos los libros de Teilhard, sino también las cosas que estaban disponibles, y no hay duda alguna que Teilhard de Chardin hablaba de cómo mejorar la raza humana, lo cual ciertamente para las sensibilidades contemporáneas nos produce un horror enorme cuando está hablando de la eugenesia, pero hay que recordar que esta es una falta que cometen muchos otros evolucionistas laicos o creyentes en la época. Entonces él simplemente está reflejando lo que está ocurriendo. El problema es que cuando se habla de mejorar la raza humana en términos evolutivos, como lo dice Teilhard de Chardin, esto claramente va en contra de una idea central de las iglesias cristianas, y en particular del catolicismo, que es la idea de la redención, que es la idea de la salvación, que es la idea de la igualdad finalmente formal que todos los humanos tenemos frente a la deidad. Y creo yo, y esto es pura especulación, ahora les digo por qué es pura especulación, creo yo que esta es la razón por las cuales Teilhard de Chardin tuvo tantos problemas con la jerarquía eclesiástica, incluso en épocas de aperturas como las de Juan XXIII. Juan XXIII es un papa absolutamente adorable, tuvo un compromiso muy claro a favor de los pobres, de los desprotegidos, a favor de niños judíos cuando los nazis, en contra de los fascistas. Además era un papa pachoncito, simpático, de buena sonrisa, etcétera, que yo creo que cometió un error no trivial. Cuando abre las puertas del Vaticano al Concilio Vaticano II, hubo un tema que nunca se tocó y que él nunca puso en la agenda, que fue el problema de la ciencia. El desarrollo de las ciencias físicas, naturales, formales, etcétera, está ausente en todas las actas del Concilio Vaticano II. Yo creo que soy el único mexicano que se ha soplado todas las actas del Concilio Vaticano II. Empecé a leerlas con muchísima dificultad, con una enorme dificultad en latín. Tomé mis clases de latín, con diccionarios, en fin, hasta que descubrí que están en la red en inglés, lo cual fue ciertamente, me facilitó las cosas. Y nunca se habla de ciencia. Algunos teólogos hablan de la teología como la reina de las ciencias, pero los únicos que creen que la teología es la reina de las ciencias son los teólogos. Los científicos no nos creemos eso. Eso fue superado históricamente desde hace muchos siglos. Tiene su momento, tiene su valor en la época de la Edad Media, etcétera, y si uno le gusta Santo Tomás de Aquino, qué bueno, etcétera, pero nadie se cree que la teología sea la reina de las ciencias, igual que no me creo que sea la biología evolutiva o que sea la física cuántica, son una disciplina más. Pero esto es un primer problema. Yo creo que había tantas telarañas grotescas, tanto polvo acumulado en el Vaticano y en la Iglesia Católica, que simplemente no hubo tiempo para que se tocaran los aspectos de las ciencias. No, se quedó eso a un lado. Y por otro lado, cuesta mucho trabajo entender
ese empeño de la jerarquía a los más altos niveles del Vaticano por limitar la exposición, la enseñanza, la lectura de los libros de Teilhard de Chardin. Según yo, y aquí es especulación pura, esto se puede deber a que la Iglesia no católica no ha sabido cómo contender con ese pecado teológico, si el término existe, o con esa aberración en términos cristianos de pensar que hay razas superiores y razas inferiores y que esto se puede resolver mediante un problema de eugenesia. Lean a Teilhard de Chardin y verán que no estoy exagerando para nada. Ahora, el punto al que yo creo que aquí hay que entender muy claramente es el siguiente. Teilhard de Chardin era un extraordinario paleontólogo, pero era un pésimo evolucionista. Era un pésimo evolucionista porque Teilhard de Chardin tiene una idea totalmente teleológica de la evolución, consistente con una interpretación muy simplista de las enseñanzas del cristianismo, de las enseñanzas bíblicas, y probablemente la parte más radical que tiene Darwin, según yo, es el hecho de que la evolución obtiene resultados, pero no tiene objetivos. La idea de la selección natural es que hay resultados, hay procesos, pero no hay objetivos. Y esa incapacidad de Teilhard de Chardin para aceptar esto lo convierte automáticamente en un pésimo, realmente en un pésimo evolucionista, pero en un paleontólogo absolutamente extraordinario, como lo demuestran el registro de todos los trabajos que hizo. Ahora, ¿qué viene después de Teilhard de Chardin? Uno puede ver procesos de reflexión teológica sobre la evolución entre los jesuitas o entre gentes afines a los jesuitas sin ninguna dificultad. Uno puede encontrar una aceptación muy natural de lo que es la teoría de la evolución. La riqueza de la teoría de la evolución, que no nada más es la idea de la selección natural, ha sido difícil para aceptar para algunos teólogos, pero igual hay otras disciplinas como los médicos o los astrónomos que no se dan cuenta que cuando uno habla de la teoría de la evolución está hablando de muchos mecanismos que incluyen la deriva génica, el neutralismo, la simbiosis, etcétera. Y lo que para mí es un poco más triste en este momento, en el sentido intelectual, es darme cuenta que la tendencia global de los jesuitas es el compromiso social y político con causas de libertad colectiva individual, que apoyo por completo. Me parece admirable ese compromiso que han tenido con los pobres, con los marginados, etcétera, pero se ha descuidado cada vez más la formación científica en el área de ciencias naturales, en el área de la biología, por ejemplo, de los jesuitas. Está pasando en otros sectores de la Iglesia Católica, no está pasando con los anglicanos, por ejemplo, no está pasando con los teólogos judíos, ciertamente no está pasando con los sectores más conservadores de las iglesias cristianas protestantes en los Estados Unidos o en Australia, pero claramente los jesuitas, que siempre representaron una vanguardia intelectual muy dispuesta a aceptar, a entender, a promover, a enseñar, a discutir y a desarrollar las ciencias de punta, han hecho este compromiso a un lado, y cuando uno ve los libros que escriben, las conferencias que dan, el discurso que pronuncian, claramente reflejan una distancia cada vez mayor, por ejemplo, de las ciencias de la vida. Yo creo que es una actitud que es recuperable, yo creo que se puede llegar a una situación de equilibrio, pero cuando uno piensa en toda esta historia tan extraordinaria, tan rica, lo menos que puede uno pensar es que es digno de todo respeto el empeño de una serie de hombres y algunas mujeres. Ya sabemos que a San Ignacio no le hacía mucha gracia la cercanía de las mujeres en cuestiones teológicas, pero uno no puede menos que pensar que es admirable esa devoción por hacer de la cultura, por hacer de la ciencia como parte de la cultura, un elemento de la salvación del hombre y de la mujer. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Pues bueno, esta es solamente la primera parte, falta una rica parte. Los invitamos a tomar un pedazo de pastel y también olvidé mencionar, porque es novedad, que a partir de esta sesión estaremos transmitiendo todas las charlas vía streaming. Está grabando. También saludamos a todos los que están en línea y bueno, pues muchas gracias. Retomamos en 5 minutos.
Los invitamos a ir tomando sus lugares para retomar la sesión. Muchas gracias a todos por tomar sus asientos nuevamente. Estoy segura que habrá muchas preguntas, entonces les propongo que aprovechemos el tiempo. Ángel, muchos de los que están aquí suelen venir al café, entonces les pediría muy atentamente que todas las preguntas se hagan a micrófono. Eso nos sirve en esta ocasión para 3 cosas, antes eran 2. Una es porque, como les anuncié previamente, estamos transmitiendo la sesión vía streaming y así lo seguiremos haciendo. Entonces, si alguien habla fuera de micrófono, puede que nos escuchemos aquí, pero la gente que está viéndolo por fuera no nos va a escuchar. Esa es una razón. La otra es porque todas las charlas las grabamos y las colocamos posteriormente en nuestra página web, entonces lo mismo sucede. Y tercero, porque es una manera de respetar el orden de la palabra. Tanto Ángel, mi compañero que está ahí, como Daniela ya estarán llevando el orden de cómo se van levantando las manos. Seguramente habrá muchas preguntas, es probable que queden algunas en el tintero y que después se puedan responder de otras maneras. El día de mañana estará el doctor Alascano en la cátedra Cortázar, entonces, bueno, la conversación puede seguir, pero bueno, sí les pediría que en ese sentido tratáramos de ser como muy, muy respetuosos. A veces pensamos que levantamos la mano y no vemos a todos los demás que si también la levantaron, entonces, bueno, pues paciencia y muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, primero que nada yo le quería dar las gracias al doctor por la plática y me da mucho gusto verlo porque yo vine a su plática anterior de aquí del Café Científico y de hecho también estábamos hablando de la evolución y recuerdo que en cierto momento tenía usted un vaso de Coca-Cola en la mano y hablando respecto a la dirección que podía tener la evolución, bueno, o más bien para decir que la evolución no podía tener una dirección determinada, sino que estaba basada en los acontecimientos. Entonces usted agarró el vaso de Coca-Cola y salpicó así un chorro al piso para ejemplificar cómo el chorro de Coca-Cola caía y se dispersaba en diferentes direcciones, pero sin ningún patrón específico. Entonces, bueno, eso nada más era un recuerdo
que tenía de su charla anterior. Y bueno, yo lo que le quería preguntar es su opinión acerca de, bueno, del trabajo, por ejemplo, de Richard Dawkins, acerca de todo lo que dice del gen egoísta y, bueno, en general sus ideas que pues han tenido pues como que bastante polémica y repercusión, sobre todo pues allá en Inglaterra, ¿no? Sí. Bueno, hay que recordar una cosa, efectivamente, esa Coca-Cola no me la pude haber tomado, yo creo que por eso la tiré, porque como soy diabético, si lo hubiera tomado aquí caigo víctima de un colapso, sí, sí. Pero vamos a repetir el experimento de una manera muy sencilla. Miren, aquí tengo un vaso de agua, sin ningún problema. Si yo la tiro aquí, se dan ustedes cuenta que efectivamente el agua corre, muchas gracias, el agua corre en todas las direcciones. Pero si yo la tiro aquí donde están los canalitos, se dan ustedes cuenta que el agua se va a ir básicamente por esos canalitos que separan a los ladrillos. Es decir, en el curso de la evolución, nosotros tenemos dos componentes. Un componente aleatorio, que es lo que me permite describir la diversidad en las poblaciones biológicas. Unos tenemos los lóbulos despegados, otros los tienen pegados, unos tenemos tipo AB negativo, otros tienen O positivo de sangre, etcétera. Y eso no tiene ningún valor adaptativo per se, a menos de que haya una presión de selección. Es decir, la evolución biológica para Darwin tiene dos componentes. El componente aleatorio, que es la diversidad de las poblaciones biológicas, y el componente determinístico, que es la selección natural. Por ejemplo, bien a bien, no sabemos por qué hay tipos de sangre. Se cree que quienes tenemos tipos de sangre negativos, somos un poco más resistentes a la peste bubónica, poblacionalmente hablando. Y entonces se ha propuesto que los tipos de sangre se seleccionaron en función de las oleadas de peste bubónica que hubo durante la Edad Media, y tal vez con la famosa epidemia de Justiniano, que parece haber sido peste bubónica también, y que eso hizo que en algunos lados, como entre los vascos, lo menciono porque San Ignacio era vasco, aunque no sabemos, se podría saber su tipo de sangre, de hecho se podría amplificar su DNA, porque hay reliquias ahora, pero no creo que las suelten. Pero lo que eso significaría es que en algunos lados donde llegó la peste bubónica muy fuertemente, resistieron los que tenían tipos negativos, y eso selecciona poblaciones con ese componente, ¿no? Básicamente negativo. Pero ahí se dan cuenta del carácter histórico del asunto, porque los que tenemos tipos negativos de sangre, ahora si tenemos un accidente, tenemos un problema aterrador para conseguir donadores. Aunque eso me hace muy resistente a la peste bubónica, no me sirve para nada en una época en la que no tengo epidemias de peste bubónica. Entonces hay ese equilibrio entre las dos cosas. Bueno, esta idea la trata de aplicar Dawkins ya no a nivel de población de individuos, de células o de jirafas o de borregos, sino la trata de aplicar yéndose a un nivel molecular. En un momento en el que la gente estaba descubriendo que en el DNA había muchas secuencias que no estaban codificando para nada en apariencia, y que entonces se podían en principio multiplicar como si fueran parásitos del DNA, y que esto podía ejercer una selección a nivel de gen. Dawkins fue duramente criticado al respecto, pero cuando uno examina su idea, la idea tiene, por ejemplo, mucho sentido cuando se hacen experimentos de evolución de moléculas de RNA in vitro. Eso lo podemos hacer ahora con la mano en la cintura. Sol Spiegelman, que era un biólogo molecular que murió lamentablemente muy joven, demostró que uno puede tener tubitos de ensayo con poblaciones de moléculas de RNA, las tomaba de un virus, del virus cubeta, y demostró que podía ir seleccionando hasta que tenía poblaciones de RNA muy pequeñitas, que eran las que más rápidamente se estaban replicando. Entonces, allí la teoría de Dawkins se aplica perfectamente bien. Para el caso de ese DNA que encontramos que no está codificando aparentemente para nada, bueno, ahora sabemos que sí codifica para RNAs que juegan un papel regulador, lo que llamamos las secuencias Peewee, los argonautas, etcétera.
Pero yo creo que Dawkins ha sido muy criticado en los últimos años porque tiene una militancia como ateo absolutamente definida. Absolutamente definida, y finalmente en sociedades donde el catolicismo puede ser muy fuerte, como en España, que es una sociedad bastante dividida en ese sentido, o en sociedades tan religiosas como la estadounidense, Dawkins representa un personaje que les incomode extraordinariamente. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, pues resulta que Dawkins, no se olviden que es ciudadano inglés. Y no se olviden que aquí, a pesar de los empeños de cardenales y obispos y que organizan marchas y todas estas ridiculeces, no se olviden ustedes que en México los obispos y los cardenales no pueden ser elegidos al Congreso de la Unión. En Inglaterra sí. En Inglaterra los obispos son por definición miembros de la Cámara de los Lores. En Inglaterra el monarca o la monarca es la jefa de la iglesia oficial. De manera que se percatan ustedes que Dawkins también está reaccionando ante una situación social muy específica, y que eso, creo yo, explica este ateísmo tan militante que tiene, ¿no? Ahora, como las cosas nunca son tan sencillas, hace poco Dawkins estuvo bastante enfermo y entonces el obispo de Canterbury organizó una sesión de rezo a su favor, ¿no? Lo cual a Dawkins creo que no le sirvió de mucho, pero sirvió para divertirse en un sentido muy inglés. Doctor, buenas noches. También muchas gracias por estar aquí. Curiosamente, yo tenía una pregunta también respecto a Richard Dawkins. Me llamó la atención ahorita en su charla que mencionó que Hegel también era un ateo militante. Hombre. Yo pude ver una similitud, como alguien como Dawkins, también un biólogo que se ha preocupado por extender el conocimiento evolutivo, se populariza como un ateo militante. Mi pregunta es, ¿usted cree que es una pérdida de tiempo, por ejemplo, para Hegel, para Dawkins? ¿Cree que es una pérdida de tiempo utilizar sus conocimientos para el movimiento ateo? No, yo creo que no. A mí siempre me ha gustado la definición intermedia que propone Huxley, el amigo de Charles Darwin, que dice se declara agnóstico, donde agnóstico no es simplemente alguien que no cree en una visión de una entidad supranatural que esté gobernando el universo, pero si hay o no hay, le da exactamente lo mismo. Ahora, allí hay que decir cosas que son importantes. Hegel, yo no quiero hacer psicología barata ni mucho menos, pero Hegel perdió a su primera esposa que amaba profundamente, las cartas están disponibles, era un amor muy intenso, y Hegel nunca entendió la pérdida de una mujer inteligente, amorosa, bella, leal, más que como una demostración de que no hay bondad en el mundo y que por lo tanto no se puede explicar que haya un Dios que esté rigiendo las cosas en cierto sentido. Lo mismo pasó con Charles Darwin. Charles Darwin tiene una carta que yo encuentro que es uno de los textos más devastadores que puede escribir un científico, donde él dice que un investigador, un científico, no debería de tener afectos, no debería de tener amores, para que ningún dolor ante la pérdida de quienes quieren lo distraiga de su trabajo. Y claro, uno podría pensar que ahí hay un cinismo en cierto sentido, pero yo creo que al revés, hay una demostración del dolor tan profundo que sentía Darwin ante la muerte de su hija Annie, los problemas que tuvieron con el último niño, que parece que era un niño con síndrome de Down, nunca ha quedado muy claro del todo, la pérdida de su padre, con el que él tenía una relación muy tensa, pero que le provocó muchísimo, y la pérdida del hermano. Entonces, en esos casos, bueno, no se entiende un mundo donde pueda haber esa crueldad, no se puede entender una deidad al respecto. Si uno lee a San Agustín, pues San Agustín en el siglo V, en la Ciudad de Dios, está diciendo, bueno, ¿por qué hay alacranes? ¿Por qué hay víboras? ¿Por qué hay mal? Es una preocupación de muchísimas religiones, ¿no? De muchísimos sistemas teológicos. Pero yo no creo que ese ateísmo haya sido una pérdida de tiempo, sino que también puede estar representando una lucha muy específica ante ciertos momentos dados, ¿no? Por ejemplo, ante este empeño grotesco
de olvidarse de lo que dice la Biblia, de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, uno siente que sí, como científico, como académico, está obligado a decir, a ver, los límites de lo que ustedes están proponiendo a esos sectores muy conservadores de distintas iglesias se detienen en este punto, ¿no? No sería mi empeño fundamental, pero puedo entender que lo hagan, ¿no? Dos preguntitas muy rápidas. Acá. Perdón. En el asunto ese de la eugenesia teyardiana, ¿no se puede pensar que pueda haber como resultado una especie superior a la humana, no como objetivo, sino como resultado? Esa era la pretensión de la eugenesia. Pero déjenme decirles aquí algo en descargo de Teilhard de Chardin. Hay un periodo que es absolutamente fascinante, en el cual se ha prestado muy poca atención. Hay un libro de hace un par de años de Hale, H-A-L-A, que se llama Political Descent, que es un juego con la idea de ascendencia de los humanos y qué sé yo, donde se analiza lo que pasó entre 1859, que es la publicación del origen de las especies, y el periodo inmediatamente previo a la Segunda Guerra Mundial. Londres en ese momento era un lugar fascinante. H.G. Wells, el novelista, El hombre invisible, la guerra, ¿cuál es perdón? La máquina del tiempo, exacto, ¿no? Un novelista deslumbrante. Era un polígrafo en realidad, porque escribió libros de ciencia y de historia magníficos. H.G. Wells cuenta en una carta que está reproducida en ese libro: hoy en la mañana estuve platicando con el príncipe Kropotkin. Después de esto me fui a la charla que dio Jenny Marx y más tarde voy a tomar el té con Bernard Shaw. Todos estaban al mismo tiempo en Londres. Era fascinante Londres, era un poco como el París de los impresionistas, como la Roma de Augusto, como el México de Frida Kahlo y Diego Rivera. Eran fascinante lo que estaba ocurriendo. Y muchos de estos evolucionistas, a propósito mencioné estos tres nombres, lo que estaban empeñados era en proponer teorías eugenésicas, pero desde la óptica incluso de la izquierda. A la izquierda no le gusta reconocerlo, pero hubo movimientos eugenésicos defendidos por la izquierda, con un empeño ciertamente justificado ante sus propios ojos de mejorar las condiciones de los pobres. Pero la eugenesia no sale nada más de la derecha, sale también de la izquierda. Y en ese sentido es una tradición que se continúa, por ejemplo, con Hermann Müller, el descubridor de los rayos X como agentes mutágenos. Él nunca ha quedado claro si era o no del Partido Comunista Estadounidense, parece que no, pero ciertamente era un bolchevique, fue el profesor de Carl Sagan. Fue el que le enseñó biología a Carl Sagan. Y él se fue a la Unión Soviética cargando con sus moscas, porque venía del laboratorio de Morgan, con la idea de enseñar genética en la Unión Soviética y poder aplicar la ciencia para el bienestar de la nueva nación soviética. Y, o sea, era un comunista convencido, si no militante en partido, cuando menos convencido. Y hay unas cartas que le manda Stalin donde le dice que debería haber un programa de eugenesia en la Unión Soviética para seleccionar ciudadanos soviéticos que sean como Beethoven, como Einstein y como Lenin. Stalin tenía muchos defectos, pero no aceptaba la eugenesia. Y entonces esto es lo que provoca que termine siendo expulsado de la Unión Soviética. Pero estamos hablando de una persona de izquierda, militante de izquierda. Ahí hay una historia muy compleja que yo creo que se debería recuperar. Y la segunda, rápido. En un tema muy controvertido ahora se habla de que en las especies animales hubo homosexualidad, hay homosexualidad. ¿Eso da alguna luz en cuanto al origen natural o no de la homosexualidad en el hombre? No, porque en biología reconocemos que hay dos fenómenos importantes, que son el fenómeno de analogía y el fenómeno de homología. Por ejemplo, si yo tomo un pollo y se los muestro aquí, se van a dar cuenta que no hay muchas diferencias. Les habrá recordado a Diógenes y Aristóteles, etcétera, ¿no? Es un pollo desplumado el hombre. Un pollo es un cuadrúpedo. Yo soy un cuadrúpedo. Claramente las cuatro extremidades y la simetría bilateral que tenemos el pollo y yo me habla de un origen común.
pero en biología también tenemos el fenómeno de la analogía. Un vampiro vuela y las alas del vampiro no son del mismo origen que las de un pájaro, sino que de manera independiente se desarrollaron ese tipo de anatomía. Lo mismo pasa con la conducta. En realidad, lo que llamamos homosexualidad o lo que llamamos heterosexualidad o bisexualidad son categorías típicas del siglo XIX. Por ejemplo, los romanos, que según las películas de Hollywood no la pasaban nada mal, no tenían un concepto de homosexualidad o heterosexualidad o bisexualidad. No existía el concepto. Eso es típicamente decimonónico. Y uno puede ver vacas homosexuales, pingüinos homosexuales, perros bisexuales. Eso significa que la conducta de un sector de la sociedad humana tiene sus orígenes allí. No, simplemente quiere decir que son distintas conductas que hablan de la plasticidad del deseo y que en última instancia no se necesita encontrar ejemplos naturales para justificar una preferencia sexual o una conducta sexual. Es decir, yo creo que ni los homosexuales, ni los heterosexuales, ni los bisexuales tienen que justificarse ante nadie diciendo, mira, esas dos ballenas son homosexuales. Pues a lo mejor sí, pero ¿y eso qué? ¿No? Acá estoy. Buenas noches, soy Tonatiu Moreno. Mi pregunta tiene que ver con si hace tantos años que la Iglesia, por lo menos oficialmente, digamos, acepta la teoría de la evolución, ¿a qué atribuye que hasta la fecha haya una cantidad tan grande de personas que defiendan a ultranza la literalidad de los relatos del Génesis y la Biblia, ¿no? Y que incluso se ofenden ante la mención de la evolución? Yo creo que ese no es un fenómeno típico de los católicos en México. Es un fenómeno que se encuentra más entre los católicos estadounidenses, que son bastante conservadores, porque están viviendo en una sociedad que es esencialmente conservadora. Pero en términos generales, los católicos desde hace mucho abandonaron la idea de que globalmente y en términos de dogma como tal, el caso de León XIII que mencionaba yo, la Iglesia de que tiene que haber una interpretación literal de los textos sagrados y que eso define un universo de unos cuantos miles de años, que eso define, en fin, todo la creación de las especies, etcétera. En términos generales, y eso es especialmente cierto en México, y ahora les voy a decir por qué creo que es el caso, la gente acepta la Biblia o los textos sagrados como una metáfora, no como una descripción de la realidad. Un ejemplo muy concreto que a mí siempre me ha fascinado es, nunca he encontrado a nadie que haya escrito sobre eso, pero salta a la vista lo que está pasando. En el Antiguo Testamento, ustedes saben que se habla en un momento dado de que ante el sonido de las trompetas se derrumbaron las murallas de Jericó. Y entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una serie de teólogos o de historiadores y de físicos, nunca falta un físico, ¿no?, que se le ocurra meterse a eso, que dicen, claro, es que las ondas de sonido aflojaron el cemento y tocaron al unísono, y entonces las piedras se aflojaron y ya pudo entrar el ejército israelita y a tomar Jericó. Bueno, hay un libro absolutamente fascinante que leí hace muchos años de un egiptólogo que había sido estudiante de Champollion, el que descifra los jeroglíficos egipcios, que se llamaba Gaston Maspero. Él era descendiente de italianos, pero se había educado en Francia. Y este hombre recoge una serie de cuentos egipcios de la época, traducidos, y uno los puede leer en inglés, en español, en lo que ustedes quieran. Y allí me acuerdo que, por ejemplo, ahí viene la historia de Sinué el egipcio, que no viene completa y que luego Mika Baltari tomó para hacer su novela. Pero una figura retórica que aparece una y otra vez en esos cuentos,
describiendo las guerras, es que cuando se oía el sonido de las trompetas, las puertas se abrían. Es decir, en el cercano Oriente, la idea de las trompetas como anuncio de un ejército que llega es el anuncio que lleva a los defensores de una ciudad a rendirse. El término "se derrumbaron las murallas de Jericó", ¿se dan ustedes cuenta que es una metáfora para decir se rindió la ciudad? Y ya, y ya. No tengo que buscar otro más que leer, como lo dijo, por cierto, la comisión bíblica que instauró el Papa León XIII. Tengo que leer allí simplemente una metáfora maravillosa, y en el Instituto de Estudios Orientales del Medio Oriente, que está en el Vaticano, estas cosas se hacen una y otra vez para entender las metáforas. Entonces, yo creo que eso uno lo puede entender bien en su contexto. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los católicos mexicanos, que tienen una visión mucho más flexible del catolicismo que la que ve uno, por ejemplo, en un católico, voy a ser un poco injusto, pero en un católico alemán, por ejemplo, ¿no? O en un católico muy rígido que ande por allí, igual en México? Miren, en México, si ustedes le preguntan a cualquier persona promedio en la calle si cree en Dios, lo más probable es que diga sí y en la Virgen de Guadalupe. Para nosotros es muy natural aceptar esa dualidad. Esa dualidad, bien lo dice don Miguel León Portilla, tiene unos textos espléndidos al respecto, lo que está reflejando es la herencia que tenemos del mundo prehispánico, que tiene culturas tan poderosas que penetran al catolicismo, o más bien el catolicismo intentó entrar a esas religiones, esas teologías mesoamericanas, y entonces para un católico mexicano cuenta lo mismo Dios como una entidad masculina que la Virgen de Guadalupe como una entidad femenina. Es el típico dualismo azteca, náhuatl, en donde ninguna deidad es totalmente masculina ni ninguna deidad es totalmente femenina. Esto no le gusta al Vaticano, nunca le gustó al Vaticano, pero mejor eso que nada. Mejor eso que nada. Si ustedes piensan en multitud de fiestas religiosas que tenemos en el país, son espléndidas, porque no sabe uno dónde comienza la parte pagana, por llamarla de alguna manera, y dónde comienza la parte cristiana y católica en especial. Entonces yo creo que el dogma religioso en México siempre fue más flexible por esas circunstancias históricas, y creo que ante eso la interpretación de la Biblia como una metáfora se vuelve más fácil. No es el caso con la rigidez de algunas, no de todas, de algunas iglesias protestantes, o con los integristas católicos, los kikos de España, por ejemplo, ¿no? Que son de interpretación literal. Son de interpretación literal, pero sus esposas visten de rojo, que está prohibido por la Biblia, porque una mujer decente no se debe vestir de rojo. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta que es un juego allí muy especial? Yo, en general, entre los católicos, entre los anglicanos, entre judíos, musulmanes abiertos, nunca he encontrado ningún problema de rechazo a la idea de la evolución. Yo creo que el Arca de Noé es una historia preciosa, pero es muy fácil saber que viene del mito de Gilgamesh, sin ninguna dificultad. Y yo creo que si una persona en la calle hagan el experimento. Un alumno mío lo hizo, pero lo que pasa es que no hubo el suficiente rigor y nunca se pudo publicar. Pregúntenle a ustedes, a un taxista, que siempre saben de todo. Pregúntenles a un taxista si saben quién fue Darwin. Y la respuesta promedio es el que dijo que venimos de los changos. Que no fue lo que dijo Darwin, pero se dan cuenta que no hay ese rechazo brutal al ateo miserable que dijo que el hombre no es un producto de la creación divina. Hay una cierta flexibilidad allí que yo creo que es absolutamente maravillosa, ¿no? Bueno, dos pequeños comentarios y una pregunta, doctor. Un primer comentario es que usted debería, en algún tiempecito que tenga libre,
hacer un tratado de la pedagogía de la ciencia. Porque si la ciencia la aprendiéramos con ese sentido del humor, con esa gracia y con esa agilidad, pues nadaríamos encantadoramente. Muy amable, muchas gracias. En un ratito que tenga, ¿no? Libre. Segundo, soy RH negativo. AB, me pongo a sus órdenes. Gracias. Y padezco lo mismo que usted. Es la primera vez que escucho el ¿Tiene su plaquita? Fíjese que hoy no la traje porque traigo un escote que no me deja. Pero sí la tengo. Además las de mis alergias, ¿no? Me dejó sorprendida con su comentario porque soy hija de un judío polaco y mis ancestros, bueno, vienen del este de Europa y sí pasaron por muchas pestes. Lo demás es nada más porque también tenemos miedo a no tener donadores. Claro. Sí. Sin embargo, mi pregunta, además de estos dos comentarios, no podía separarla. Yo soy formada por los jesuitas, agradecida para bien y para mal, y así se los comento, de toda su pedagogía. No creo hacer psicología barata, hago psicología de calidad. Estoy asociada con médicos y formo un equipo interdisciplinario. Y en una de sus conferencias por YouTube, escuché una conversación muy agradable que tuvo usted en Madrid y que usted dijo que la pasta de la creación era como un gazpacho. Ya se acordó, ¿verdad? Sí, cómo no. Aquí hubiera dicho que era pozole, pero ajá. Bueno. ¿Por qué cree que le pido el tratado de pedagogía? Bueno, en esa pasta, en ese pozole, no existía el oxígeno. Libre. Oxígeno libre. Oxígeno libre. Sí. Se generaba a través de esos componentes, que yo vengo de la bioquímica antes. Entonces, nosotros en la salud mental también evaluamos el desgaste de las personas y evaluamos los procesos de oxigenación, especialmente cuál es el desgaste o el nivel de ansiedad no permite la irrigación de la corteza cerebral y muchas otras cosas más. Pero en esa misma charla usted mencionó que en realidad la evolución se la debemos a los patógenos, que no deberíamos solo de clasificarlos como patógenos, sino como bienhechores. Al menos así es la palabra que se me viene ahorita, como promotores de la evolución. ¿Podría hablarnos un poquitín de esto, doctor? Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias. Primero, efectivamente, probablemente los que tenemos tipos negativos de sangre somos resistentes a la peste bubónica, pero también estadísticamente hay que decir que parece que somos más propensos al cáncer en el estómago. Entonces, bueno, es un toma y daca allí un poco complicado, ¿no? El secreto es no fumar, etcétera, en fin, pero por un lado. Usé la metáfora del gazpacho porque durante muchos años hemos jugado con la idea de que la vida se formó en una sopa primitiva rica en compuestos orgánicos que podemos entender sin ninguna dificultad cómo se puede crear. Podemos entenderlo cuando vemos meteoritos, cuando hacemos simulaciones en el laboratorio, cuando vemos lo que pasa en otros planetas. Eso es algo fuera de toda duda. Es una metáfora
Y las metáforas pueden ser muy peligrosas. Acuérdense del gato de Schrödinger, acuérdense de una serie de juegos retóricos que usamos mucho en la ciencia, como parte de una táctica explicativa que puede conducir errores. Pero hace varios años, como 15 años, Stanley Miller y yo nos pusimos a calcular cuál era la vida media de los compuestos orgánicos. Porque si uno acepta que se formaron compuestos orgánicos y la evidencia teórica, experimental, observacional es muy fuerte en ese sentido, uno dice, bueno, ¿y los compuestos van a durar mucho tiempo o no? Mientras más alta sea la temperatura a la que esté un compuesto orgánico, más rápidamente se va a descomponer. Y entonces nos dimos cuenta, y conocemos muy bien los mecanismos de descomposición y demás. Y entonces nos dimos cuenta que lo que suena intuitivamente muy obvio, mientras más baja sea la temperatura de una sopa, de un gazpacho, de una sopa primitiva, mayor estabilidad de los compuestos. ¿Cuáles son las dos grandes sopas frías, las tres grandes sopas frías que hay? La crema de aguacate, pero en Madrid uno nunca encuentra buenos aguacates. La crema fría de cerezas, que es un plato típicamente ruso que se toma en el verano, y el gazpacho, que es una de las grandes aportaciones de la cocina española. Entonces, como era una conversación en Madrid, dije, bueno, el gazpacho, ¿no? Y enloquecieron. Pero insisto, aquí hubiera dicho pozole, ¿no? O alguna cosa, o menudo. Ahora, ¿por qué los microorganismos deben ser vistos con una óptica distinta? Miren, déjenme poner un ejemplo perfectamente conocido para todos. Nos lavamos las manos después de ir al baño y antes de comer. El instrumental quirúrgico se esteriliza para evitar contaminación. Los microbios son patógenos, ahí no tenemos dudas de eso. Es la herencia de Pasteur y es la herencia de Koch. Pero el número de microorganismos patógenos es extraordinariamente reducido si uno compara con la enorme diversidad de microorganismos que hay en el planeta hoy en día y que ha habido en la historia del planeta. Fueron microorganismos los que cambiaron la composición química de la atmósfera, los que liberaron el oxígeno que luego las plantas siguieron desarrollando, etc. Entonces, yo creo que hay que ver a los microorganismos como una parte esencial de la historia de la biosfera. Todas las plantas, todos los animales, todos los hongos descendemos de microorganismos. El mundo fue dominado durante varios miles de millones de años únicamente por microorganismos y, de hecho, en los últimos años, si ustedes se percatan con la palabra microbioma que se usa más y más y más en los periódicos, en la prensa, en la radio, etcétera, nos percatamos que son un componente esencial sin los cuales no podemos vivir. Les puedo poner un ejemplo concreto. Cuando ustedes tengan una infección estomacal, probablemente les van a dar un antibiótico. Y todos sabemos que después de ese antibiótico uno se ve pálido, se siente débil. Y la pregunta sería, ¿por qué? Bueno, si uno se ve pálido es que claramente no está teniendo tanta hemoglobina, no se está produciendo tanta hemoglobina. ¿De quién tiene la hemoglobina? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se están reproduciendo constantemente, pierden el núcleo, pero se reproducen constantemente. Para que yo tenga una producción de glóbulos rojos necesito DNA, no hay células que carezcan de DNA. Para tener DNA necesito tener las unidades del DNA que son los desoxirribonucleótidos. Para tener desoxirribonucleótidos lo que necesito tener es ribonucleótidos, los componentes del RNA. Una reacción bioquímica muy sencilla donde los ribonucleótidos son reducidos para formar desoxirribonucleótidos y forman DNA. Pero para que ese paso químico se dé, para que esa reacción bioquímica ocurra, yo necesito tener una vitamina B12. Los humanos producimos muy poca vitamina B12, la producen sobre todo las bacterias que tenemos en la parte baja del tracto digestivo. Si yo tengo una infección y me dan un antibiótico, voy a matar a mis simbiontes que están produciendo vitamina B12, y voy a matar a los patógenos. Por lo tanto, durante un rato no voy a estar produciendo el cofactor sin el cual no voy a tener DNA, sin el cual no voy a tener glóbulos rojos, sin el cual me voy a ver pálido. ¿Cuál es la recomendación? Yogur o restaurar con algún probiótico la microbiota intestinal. ¿Perdón? Sí, que es básicamente lo mismo, ¿no? Ahora, piensen que hay conductas
Piensen que hay conductas en los animales que garantizan que hay una herencia, los biólogos me van a entender muy bien, una herencia no mendeliana de nuestros simbiontes microbianos. A ver, yo tengo una información genética en mi núcleo y en las mitocondrias, claramente. Pero otra vez está el caso de la vitamina B2, está el caso de resistencia a una serie de infecciones, mientras yo tenga poblaciones microbianas en la piel, en los oídos, en los dientes, en el tracto digestivo, en los genitales, etc. Si yo pierdo estos microorganismos, los tengo que volver a tener. ¿De dónde los sacamos originalmente? Bueno, en realidad cuando estamos en una placenta es un medio bastante estéril. Pero cuando nace el bebé, cuando nace el producto, inmediatamente es infectado por una mucosa, por una sustancia mucosa que está en el tracto por donde sale, y entonces así adquirimos nosotros rápidamente los microorganismos sin los cuales no podemos vivir. Hay otros ejemplos que son más dramáticos. Las conejas, por ejemplo, todos ustedes lo saben, producen un excremento muy seco de bolitas, muy duro, perfectamente visible en todas las jaulas. Hasta que hace unos años los etólogos, los veterinarios, se dieron cuenta que cuando una coneja acaba de parir, tiene un ciclo circadiano que le cambia la composición del excremento. En las noches, las conejas que recién han parido producen un excremento acuoso, extraordinariamente rico en vitaminas, extraordinariamente rico en nutrientes y extraordinariamente rico en microorganismos. Las crías están nadando en ese excremento y se están infectando, con el cual están adquiriendo los simbiontes sin el cual los cuales van a poder vivir. Cuando una ternera nace, la madre vaca inmediatamente le empieza a lamer, no porque tenga mucho instinto maternal, sino porque al lamerla le está infectando con los simbiontes. Las vacas están eruptando todo el tiempo y su saliva, su aliento es riquísimo en una serie de bacterias y de microorganismos que son los que van a ayudar a que la ternera eventualmente tenga la microbiota que le permite digerir las plantas. Y uno de los casos, como ya se acerca la hora de cenar, se los cuento de una vez, que es absolutamente maravilloso, es el de las termitas. Para que una termita pueda digerir la celulosa, necesita una dosis grande de bacterias y de protistas simbiontes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los termiteros? Que las termitas obreras llegan y colocan su ano frente a la boca de la pupa, defecan e infectan a la pupa con las bacterias con las cuales va a poder eventualmente tener la digestión de la celulosa. Entonces, estos son casos de herencia no mendeliana de los simbiontes, sin los cuales ni las termitas, ni las vacas, ni los conejos, ni nosotros mismos podríamos sobrevivir. Doctor Lascano, acá. Perdón. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo también estuve aquí en la primera de sus visitas y me emocioné muchísimo y seguí viniendo al Café Científico desde entonces. Mi pregunta es respecto al deseo que tiene usted de que la Orden de los Jesuitas retome ese liderazgo científico en temas de biología, en temas de física, de astronomía. ¿Cuál cree usted que sea la causa por la que jóvenes brillantes con aptitudes científicas y deseos científicos no estén siendo los más numerosos en la orden? ¿O a qué atribuye usted esa ausencia de interés de los jóvenes de la orden por la ciencia? Yo creo que más que un desinterés de la orden por la ciencia, hay un énfasis en el compromiso social. Miren, para nosotros es muy natural pensar en el cura Hidalgo como un hombre que era un clérigo, igual que Morelos,
que al mismo tiempo se lanza a una lucha libertaria, a una lucha política. Para nosotros es muy natural pensar en Helder Camara o en una serie de sacerdotes y de monjas que se lanzan a hacer una lectura política del Evangelio y que asumen la caridad cristiana como una obligación que les hace ponerse en términos sociales, en términos políticos, del lado de los pobres, del lado de los oprimidos. Yo eso lo respeto enormemente, enormemente, no tiene idea hasta qué punto. Creo que es llevar ese compromiso hasta sus últimas consecuencias, y voy a usar una palabra aquí sí en el sentido cristiano, muchos de ellos son auténticos mártires de su fe y de su compromiso. Para ellos Cristo está en los pobres. Para ellos Cristo está en el niño huérfano o en la madre secuestrada o cosas así, ¿no? Eso yo lo respeto mucho. En esos términos supongo, no sé, porque también las decisiones en la alta jerarquía de los jesuitas deben ser muy complicados para alguien que como yo está totalmente fuera de eso. Tal vez ha habido la decisión muy consciente de empujar hacia las ciencias sociales en ese sentido. Pero mientras les estoy diciendo esto, lo que me viene a la mente es una exposición deslumbrante, que en México nunca se ha hecho, por cierto, una exposición deslumbrante que está en Quito, en Ecuador, en donde están todas las historias de los aportes científicos de los jesuitas en el conocimiento de la flora, la fauna, la meteorología, la geología, la etnología del Ecuador a lo largo de su historia. Y se quedó uno absolutamente deslumbrado por el papel que jugaron. Yo no tengo una actitud maniquea frente a la iglesia, ni mucho menos. Me caen bien los jacobinos, eso sí, lo debo confesar, ¿no? Pero no tengo una actitud maniquea al respecto. En México están los libros estos espléndidos que editaron Artes de México sobre los jesuitas, 2 volúmenes maravillosos, que hablan de esta riqueza excepcional. En parte, esto ha sido asumido por las instituciones educativas, laicas, por los mecanismos de divulgación de la cultura científica, pero yo creo que prefiero 1000 veces un jesuita que entienda bien la teoría de la evolución a un cura que cuelgue los hábitos y se meta a la guerrilla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo juzgo, pero prefiero una cosa más en el otro sentido. Ahora, por lo demás, déjenme decirles algo que no se refiere a los jesuitas, pero sí al Seminario Conciliar de México, que está en Tlalpan. A mí 1 o 2 veces por año me invitan a darles una charla a los estudiantes, a los seminaristas, sobre evolución, sobre origen de la vida, y es una delicia, porque es gente extraordinariamente bien preparada. También es cierto que de una generación de 40 que entran, al final terminan como 3 o 4, ¿no? Allí la Iglesia Católica tiene un problema enorme de deserción en los estudios sacerdotales, en monasterios, hay órdenes que están desapareciendo, etcétera. Pero esa es parte de la cultura de un país y yo no veo por qué no debemos rescatarla y promoverla y desarrollarla, ¿no? O sea, soy jacobino, pero esa parte me gusta. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Es la primera vez que yo lo escucho hablar y primero que nada quiero decirle que estoy muy emocionado por su existencia. Entonces, muchas gracias. Está muy padre. Hace 2 o 3 días estaba escuchando el disco de oro del Voyager. Ah, sí. Y la verdad es que estaba muy conmovido mientras lo escuchaba, porque es como este mensaje en una botella que aventamos al océano, ¿no? Por los elementos atómicos que nos conforman, son pues los más abundantes que conocemos en el universo. Entonces no es disparatado pensar que la vida puede ser más común de lo que aparenta ser, ¿no? Pero en su opinión, ¿cuál es la probabilidad de que alguien pueda en algún momento interceptar ese disco y escuchar y tener la complejidad cerebral para poder descifrar lo que tiene? No quisiera desbaratar esa palabra
tan conmovedora que utilizó, de estar presente conmovido, ¿no? Escuchando ese disco de oro. Yo creo que la probabilidad, cada vez soy más escéptico de la existencia de vida extraterrestre. Yo creo que la posibilidad de que existan microorganismos está allí, pero déjenme ponerles un ejemplo de lo que significa el papel del azar, que por cierto es algo a lo que muchos cristianos acérrimos le tienen pavor, ¿eh? Al igual que los marxistas ortodoxos, los cristianos se niegan a darle al azar un papel ontológico, les produce horror, porque hay una visión teleológica de lo que es la evolución. Igualito que los marxistas ortodoxos, ¿eh? Allí no se diferencian en nada. Pero el punto es que como tenemos un solo ejemplo de vida conocido, que es la vida terrestre, no podemos hacer una evaluación sobre las probabilidades de que el proceso se haya repetido en otros lados. Lo que sí sabemos es, uno, que la vida no es el resultado de un milagro, sino de un proceso de evolución. Dos, que la vida apareció muy rápidamente. Hace 2 días se publicó un artículo espléndido en la revista Nature demostrando que hay huellas de comunidades microbianas de 3.700 millones de años, 250 millones más antiguo de lo que suponíamos. 3, efectivamente, no solo los elementos, sino moléculas orgánicas como aminoácidos, bases nitrogenadas, etcétera, son muy frecuentes en el universo. Las encontramos en cometas, en meteoritos, en el medio interestelar. Aparentemente ya hay un consenso en ese sentido. 4, la vida vista no como resultado de un milagro ni de una casualidad, sino de un proceso evolutivo, no hay ninguna razón para suponer que vivimos en un rincón privilegiado del universo, sino que puede ser un proceso universal. Hasta ahí todos coincidiríamos. Pero, por ejemplo, en los últimos 10 años se han descubierto cada vez más sistemas planetarios. En este momento conocemos cerca de 1.500 sistemas planetarios aparte del nuestro. Fíjense que nada más de fijarme en la edad de todos los asistentes, todos los que están aquí aprendimos en la primaria que había un solo sistema planetario, que era el nuestro. Todos. Ahora se descubren con una facilidad extraordinaria y se descubren sistemas planetarios en formación. El problema aquí es que cuando uno ve la distribución de masas en esos otros sistemas planetarios, no siguen la misma distribución que vemos en el sistema solar. En el sistema solar vemos planetas de los que llamamos terrestres por su composición química, que serían Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, planetas poco masivos hacia la parte interna del sistema solar. Luego hacia la parte externa tenemos Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y luego tenemos Plutón, que yo sí creo que es un planeta, y otros cuerpos que se descubren también todo el tiempo. O sea, se dan cuenta que hay una distribución de masas así, donde las masas, los planetas más masivos, Júpiter, Saturno, Urano, están más allá de la zona de los asteroides. La teoría convencional de formación de sistemas planetarios predecía que eso era exactamente la forma en que iban a ser todos los demás sistemas planetarios. No hay ninguno que se parezca al de nosotros. Ninguno. Eso quiere decir que el papel de la contingencia, el papel del azar es absolutamente central y que por lo tanto no tenemos la garantía de que en algunos de esos otros sistemas planetarios haya algo equivalente a la Tierra que esté a la distancia adecuada respecto al Sol, etcétera. Si alguno de ustedes quiere decirme que esto es una demostración del poder divino y la unicidad de la creación, es asunto de ustedes. Eso no coincide con la astronomía, punto. Pero aquí usé el caso de los sistemas planetarios aparte del nuestro, pero hay un ejemplo más cercano, que es el caso de los satélites de Júpiter. Júpiter tiene una serie de lunas, algunas que se formaron al mismo tiempo y otras que fueron capturadas después. Y si ustedes se fijan, Titán es de Saturno. Yo me lo debería saber eso, pero a ver, serían Calixto, Europa, Ganímedes,
Io. Todas se formaron al mismo tiempo y del mismo material en la historia del sistema solar y son completamente diferentes entre sí. Si la astrofísica de formación de sistemas planetarios tuviera ese carácter tan determinístico, deberíamos verlas idénticas y no lo son. Eso quiere decir que aún no sabemos cómo evaluar el problema del azar, de la contingencia histórica. Y exactamente lo mismo pasa con el caso de la vida. No sé, por ejemplo, si no hubiera luna, a lo mejor si hubiera aparecido la vida o no. La luna permite mareas, las mareas permiten la formación de microambientes acuosos que se están deshidratando, eso permite reacciones de polimerización. Si no hay luna no voy a tener vida, no lo sé. Puedo ser mucho más sofisticado en ese argumento. Stanley Miller, Leslie Orgel y yo estábamos trabajando viendo la evolución de las rutas metabólicas y hay un aminoácido muy peculiar, el triptofano, que apareció muy tardíamente en la evolución. Si uno se pone a analizar la ruta de biosíntesis del triptofano con los intermediarios, todo indica que era una ruta que iba hacia la formación de un nucleótido, de un componente de un ácido nucleico. Y algo pasó que se fue en un sentido contrario a la ruta, por casualidad, por transporte horizontal, por razones termodinámicas que no conocemos, no lo sabemos. Pero se dan ustedes cuenta que siempre uno tiene que tomar en cuenta el papel del azar. O, como en la famosa frase francesa, si la nariz de Cleopatra hubiera tenido un tamaño distinto, a lo mejor la historia del mundo hubiera sido diferente, ¿no? Acá. Bueno, acá tenemos dos preguntas de un carácter un poco más filosófico. Desde su formación científica, ¿cuál cree que es la mejor manera de resolver problemas sociales? Ya sea pobreza en México, narcotráfico, lo que sea. Para atacar problemas sociales, ¿qué enfoque científico cree el más adecuado? O a lo mejor es tecnocracia, uso de la tecnología, o ¿cuál de todos? Y ¿cuál es la naturaleza humana para usted y si eso tiene que ver con problemas sociales? Su concepción de la naturaleza humana. Yo creo que la mejor manera de resolver problemas sociales es con una democracia participativa, que eso contradice cómo funciona la ciencia, porque en la ciencia yo no puedo decidir si los aminoácidos C le predominan sobre los D por votación. Yo creo que el esfuerzo de un científico, de una politóloga, de un cocinero, de una enfermera, de una sirvienta, es luchar por una sociedad democrática donde todos tengamos el mismo derecho a opinar y estemos procurando el bien común. Yo estoy convencido de que esa es la solución. Y eso no tiene nada de científico, eso tiene más bien un problema de conciencia social. Estoy convencido de eso porque lo que sí veo es que algunos problemas científicos, como por ejemplo la devastación pavorosa que estamos haciendo del recurso biológico en el país, podría ser diferente si no tuviéramos los grandes intereses económicos y políticos que están causando devastaciones ecológicas pavorosas. A mí la gente de Greenpeace, por ejemplo, no me impresiona tanto. No me gusta esta cosa contra los organismos modificados genéticamente, no me gustan algunas de las cosas que dicen, pero algo que me encanta de la lucha de Greenpeace es que si ustedes se fijan en la práctica, ellos están representando una oposición a la explotación capitalista del medio ambiente. Y me cuesta mucho trabajo no estar a favor de eso como biólogo, porque claramente allí lo que estoy viendo es, yo como científico veo que estamos perdiendo un recurso esencial para nosotros, para el futuro, un recurso no solo biológico, sino que me define culturalmente. Si ven la exposición que está aquí montada en el interior de la casa, ven ustedes la forma espléndida en que animales y plantas fueron representadas por las culturas mesoamericanas de esta zona. La biodiversidad es parte de mi visión cultural, es parte de lo que como, es parte de lo que he visto, es parte de lo que pinto, es parte de lo que leo. Entonces, yo sí creo que allí como científico, igual que como no científico, uno está obligado a defender que haya una democracia participativa de una manera muy clara. Ahora, con respecto a la naturaleza humana,
allí uno podría decir que hay un componente biológico muy claro, perfectamente claro, pero que al mismo tiempo hay un componente histórico y social que no me explica la biología. Déjenme poner un ejemplo concreto. En el curso de la historia de la humanidad, hemos llegado al punto en el que sabemos que la conciencia reside en el cerebro. No es un triunfo menor. El saber que la conciencia reside en el cerebro significa asignar a una parte anatómica, bioquímica, de biología molecular, una serie de rasgos que son esenciales para entender a los seres humanos contemporáneos. Pero claramente tenemos una serie de valores éticos, estéticos, filosóficos, políticos, que resultan del hecho de que no hay un humano que viva aislado de una sociedad que tiene una carga histórica atrás brutal. Yo tengo colegas evolucionistas que trabajan en el desarrollo, en la evolución de los primates, que tienen una idea muy distinta entre sí de qué proporción de nuestra personalidad depende de la biología y qué depende de la sociedad. Pero lo que es perfectamente, yo no podría dar una respuesta, pero lo que es perfectamente claro es que tenemos ahí un equilibrio que no se puede desdeñar entre esos dos componentes, ¿no? Y allí a veces la ciencia puede dar respuestas más limitadas que las que vienen de otros lados. Hay una parte maravillosa en Hamlet, y ese es el 400 aniversario de Shakespeare, donde Hamlet dice, "What a piece of work is man", ¿no? ¿Qué pieza de arte tan extraordinaria es el ser humano? Y eso es absolutamente cierto, ¿no? En esta línea de la unión de los jesuitas con la ciencia, ¿cuál es el impacto de la gran aportación tayloriana de su ley centro complejidad o complejidad conciencia a la ciencia moderna? No entendí muy bien la pregunta, perdón. Sí, en esta línea de la relación de los jesuitas con la ciencia, ¿cuál es el impacto que ha tenido la gran intuición tayloriana de Larriana, no sé quién. De Teilhard de Chardin. Perdón. De Chardin, de su ley centro complejidad o complejidad conciencia a la ciencia moderna. Mínimo. Yo creo que a Teilhard lo tienen que leer los teólogos con un enorme sentido de caridad, y reconocer que lo que dijo sobre la evolución es muy errado. Teilhard tenía esta idea, ¿se acuerdan del punto alfa, el punto omega, etcétera, de la evolución? Así no funciona la evolución humana. Les pongo un ejemplo muy concreto. En este momento no tenemos ninguna duda de que coexistieron en el espacio y en el tiempo varias especies de homínidos inteligentes. Neandertales, los de Florestan, etcétera. Esto contrasta absolutamente con esa idea de Teilhard de Chardin, ¿no? Absolutamente. Entonces yo creo que Teilhard es un episodio muy interesante en la teología cristiana. Le dejo a los teólogos a que lo evalúen el impacto. Yo creo que es muy meritorio su esfuerzo de buscar la posibilidad de evitar una contradicción entre ciencia y evolución, pero yo creo que ha sido superado en términos científicos por completo, ¿eh? Teológicamente no me atrevería yo a decir nada, ¿no? Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Soy Angélica Michel y una pregunta. Digo, el sistema de educación, sobre todo en salud, es un fiasco. Yo soy nutrióloga y la verdad te enseñan a ver las cosas de una manera y de una manipulación de la industria muy fuerte. Me gusta mucho que usted habla del microbioma y que es algo también completamente nutrición ortomolecular o nutrición celular, que es en lo que ahorita estoy más enfocada. Y quisiera saber cuál es su punto de vista en cuanto a qué tanto impacto haciendo una buena y correcta nutrición, porque yo lo he visto con pacientes
el poder tener esa nutrición óptima tanto en tanto en el microbioma humano como las dosis ortomoleculares de nutrición, de ciertas vitaminas, quitando compuestos de tabaco, etcétera, ¿qué tanto podríamos llegar a impactar? Tanto, digo, me encantaría decir que se puede hacer como una tipo, tratando de darle al ser humano o a la célula todo lo que necesita como para tener un óptimo y un correcto funcionamiento. Nos llevaría como un paso más como, no sé, no me atrevo a decirlo como de evolución porque la verdad desconozco mucho, no soy bióloga, pero digo, me encantaría pensar en poder llegar a ese nivel óptimo de salud sin necesidad de estar tomando tantos medicamentos, etcétera, ¿no? Quisiera saber su punto de vista. Bueno, yo ahí lo que le puedo decir es que hay experimentos que demuestran para ratones, lo cual no significa que necesariamente se puedan extrapolar para humanos, pero hay experimentos que demuestran, por ejemplo, que el tipo de microbiota que vemos asociados con ratones obesos tendientes a la diabetes es mucho mayor que los que vemos en los ratones delgados con una dieta normal. Pero, ¿cuál es la dieta adecuada? Bueno, yo siento que evidentemente son los nutriólogos los que tienen que decir al respecto. Y además, la composición del microbioma humano cambia a lo largo de su historia. Hay trabajos espléndidos, por ejemplo, de cómo va cambiando la microbiota del tracto digestivo en un bebé, en un niño, en un puber, con la adolescencia, con cambios hormonales, etcétera, ¿no? Lo que sí es muy claro es que tenemos que después del tráfico de armas, la industria farmacéutica es el tráfico más fuerte de dinero que tenemos a nivel mundial. Eso lo tengo perfectamente claro. Y ahí eso suena como algo muy obsceno, pero no podría decirle más que eso. Gracias. Creo que hay una pregunta. Tenemos todavía muchas manos levantadas y ya llegamos al final de la sesión. Yo predije que esto iba a suceder, pero bueno, así, pero bueno, esto por desgracia en algún momento tiene que acabar, así es que me disculpo con todos los que se quedaron con preguntas, pero bueno, podríamos dejar una más y luego hay otra y luego hay otra, entonces prefiero ser puntuales, así como quisimos empezar muy puntuales, acabar muy puntuales. Ahorita le pasaré el micrófono al doctor para que haga un cierre, pero bueno, quiero agradecer a todos su asistencia esta tarde, esta noche, a muchos de ustedes que hemos visto, que nos hemos reunido aquí cada mes desde hace 12 años, como una metáfora del diálogo y de las posibilidades de convivencia, aunque no necesariamente pensemos iguales, aunque no tengamos la misma comprensión sobre el mundo y sobre las cosas. Finalmente creo que estos espacios se pueden construir y ojalá fueran cada vez más normales, más abundantes y fuera una dinámica que se sostuviera en más escenarios de la vida cotidiana. Entonces, bueno, pues muchas gracias a ustedes porque ustedes son los que construyen con su disposición de tiempo, con sus preguntas, con su apertura. Hay muchas veces que no entendemos, pero sabemos que no pasa nada porque el chiste es disponernos, eventualmente podremos tener mayor comprensión sobre algunas cosas. Y bueno, y también muchísimas gracias a los muchísimos invitados que han estado aquí. Muchos nos quejamos que no hay ciencia en México y no hemos parado de tener científicos muy reconocidos con quien hemos entablado diálogos maravillosos en estos 12 años. Entonces, bueno, yo estoy segura que hay mucho en este país para seguir construyendo. Y bueno, por supuesto, mi aviso parroquial de todos los fines de sesiones. El 4 de octubre tendremos sesión, estará aquí el biólogo marino Pedro Medina hablando sobre arrecifes coralinos. Creo que va a ser una charla muy padre. Él es un joven científico de la Universidad de Guadalajara, que por cierto no quiero dejar de agradecer a la Universidad de Guadalajara por compartir la agenda del doctor Lascano aquí en estos días. Y bueno, pues doctor, gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. No. Bueno, yo quiero expresarle de nueva cuenta mi gratitud a Maya, a los amigos, a los colegas de
un lugar que se llame Clavijero, que me parece el mejor homenaje que se puede hacer a esa parte tan extraordinaria de la historia de los jesuitas en México. Y yo creo que a veces cuando uno piensa en cultura, piensa con justa razón en literatura, en pintura, en escultura, en danza, pero en realidad yo creo que el centro aquí se convierte en una demostración de que no podemos tener una definición de cultura que no incluya la ciencia. Y la ciencia da respuestas a preguntas de la vida cotidiana, a preguntas de la vida colectiva, a problemas científicos, lo cual no excluye el derecho individual de que la gente busque respuestas en terrenos de la fe. Yo eso no me causa absolutamente ningún problema. Pero sí me preocupa, celebro mucho que haya esta actitud en este tipo de centros que tienen claramente un origen clerical, en un religioso, pero creo que cuando uno ve estas avanzadas tan a destiempo, tan anacrónicas, de gente que busca recuperar en las calles, en las escuelas, en la vida política, ante un Estado que parece que se nos está debilitando cada vez más, buscan recuperar posiciones del pasado. Creo que es bueno recordarles una máxima de la Edad Media que es absolutamente preciosa. En latín, felix irrecuperabilis, rerum irrecuperabilis oblivium felix. Feliz el que se da cuenta que no va a poder, que se tiene que olvidar de lo que nunca va a poder recuperar. Y creo que es una lección que ciertos sectores de la jerarquía católica y de la sociedad deberíamos tener siempre presente. Muchísimas gracias. Las preguntas eran buenas. Había un señor que estuvo aquí la última vez que me dice, no, ¿y de dónde salió la sopa primitiva de los meteoritos? ¿De dónde salieron los meteoritos? Y no, bueno. Sí, cómo no, con muchísimo gusto.